La reforma laboral aprobada hace un mes en Consejo de Ministros ha calado en los cimientos de la legislación laboral. Calificada de histórica por los sindicatos, marca un antes y un después en las relaciones laborales. Comisiones Obreras y UGT dan respuesta a las preguntas más candentes de la nueva norma. No va a generar empleo, todo lo contrario, que está orientada precisamente a destruir empleo, porque lo que hace es facilitar aún más el despido, hacerlo más barato y hacerlo pues sumamente sencillo para la parte empresarial. Todo es causa para despedir y todas las justificaciones van a valer. Ese es el problema, que el trabajador queda sin ningún tipo de argumentos para recurrir a esa decisión del empresario. La máxima agresión es la eliminación de la vigencia de los convenios colectivos, poner el contador a cero y eliminar todas las condiciones laborales que venían recogidos y que han sido años y años y años, digamos, de mejora en este sentido. La segunda es darle la preferencia al convenio de empresa frente a un convenio sectorial. Y la tercera es la potestad que tiene el empresario para modificar cualquiera de tus condiciones laborales, tanto en materia salarial como de jornada, modificación de la jornada. Y el convenio sectorial, que era el que verdaderamente le daba fuerza a la negociación colectiva, porque se negocia con mucha más fuerza, mejor a un ámbito superior, y que se le aplica al conjunto de los trabajadores, llevarlo a nivel de empresa representa que multitud de empresas en Andalucía, porque nuestro tejido productivo es de empresas muy pequeñas, no van a tener prácticamente convenio. Se crea para las empresas de menos de 50 trabajadores que va a tener un periodo de prueba de 1 año de duración, lo que va a significar que los trabajadores durante ese contrato no van a tener ningún tipo de derecho y que en ese periodo de prueba el empresario va a poder despedir a los trabajadores en cualquier momento y sin alegar ningún tipo de causa. Discrimina a los desempleados en función de que cobren o no cobren prestaciones. Los que cobran prestaciones pues podrán acceder a un empleo precario simplemente por 1 año. Los que no cobran prestaciones yo creo que lo suma al ostracismo, lo suma precisamente a dejarlo ante un callejón sin salida y sobre todo pues lo que hace es un recorte brutal y absoluto de derechos y de garantías. Si esa baja se produce en un periodo de 2 meses o 4 meses consecutivos, el 20% de la jornada de esa baja es motivo de despido procedente y por tanto pueden salir con 20 días por año simplemente por el hecho de haberse puesto enfermo aún teniendo su baja por enfermedad. La empresa que acuda a una ETT va a ser el cliente de esa ETT y por tanto va a buscar a trabajadores con condiciones laborales inferiores, que esté dispuesto a trabajar más horas, que esté dispuesto a protestar menos y por tanto se va a quebrar las garantías de igualdad que los trabajadores y las trabajadoras tenemos de acceso al mercado laboral. Lo que ha hecho ha sido destrozarla, y es que quieren desmantelar el papel de los sindicatos en las empresas y quieren desmantelar los derechos de los trabajadores y estaremos siempre al lado de los trabajadores. Las organizaciones sindicales, como trabajadores, sí nos sentimos agredidos. Elimino una figura para nosotros fundamental que recogía el Estatuto de los Trabajadores, que era la autorización de la autoridad laboral. Un expediente de regulación de empleo viene, digamos, a dar solución a las dos partes, ¿no? Y lo que viene a hacer la reforma laboral es que casi con total seguridad se va a obviar ese papel fundamental de negociación a través de los representantes sindicales, por tanto la gente saldrá despedido con 20 días por año y además sin derecho a nada. La normativa entró en vigor el viernes 10 de febrero, después de que el decreto ley saliera publicado en el Boletín Oficial del Estado. Puede sufrir modificaciones en su tramitación parlamentaria como proyecto de ley. Una segunda fase que se calcula para después del verano. Tenemos los trabajadores un presente muy negro, pero sobre todo un futuro completamente incierto. Esta reforma, bajo mi punto de vista, a lo que nos lleva es unas condiciones de empleo muy precarias y sobre todo más cercanas al servilismo que al trabajo.
Evidentemente lo que tenemos que hacer ahora mismo los sindicatos es hacer esa labor de divulgación y concienciación de la gravedad que supone y el retroceso que suponen los derechos de los trabajadores y trabajadoras, hacer una llamada a la unidad de acción, al conocimiento profundo de esta reforma y que se abra un espacio de negociación que podamos corregir. Los sindicatos defienden a los trabajadores en un sentido amplio, al que trabaja y al que está en el paro. Por tanto, el parado conforma parte del corazón del sindicato. Y es ahí donde está la clave, en la organización de los trabajadores en los centros de trabajo en torno a las organizaciones sindicales de clase. Solamente así podremos parar los ataques que esta reforma laboral supone, pero también hacer frente a las decisiones arbitrarias de un gobierno que, con independencia de que tenga mayoría en el Parlamento, se salta a la torera los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de este país.